Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Juan Carlos Youff. Él es director de servicios al cliente de la división de World Panel de Kantar México. Primero, Juan Carlos, te saludo, te deseo que te encuentres bien, con salud. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, muy buen día. Saludos a ti y al auditorio. Afortunadamente muy bien, estamos bien de salud y bueno, hoy creo que es de lo más importante. Entonces, afortunadamente muy bien. Con eso hay que cantar victoria. Bueno, hay que cantar una parte de la victoria que nos corresponde día a día. Oye, Juan Carlos, queremos tocar base contigo porque esta misma semana, el jueves, dieron a conocer datos bien interesantes del consumo y de cómo nos hemos, como consumidores, acoplado a todo lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia. El confinamiento, el golpe económico, la reducción en muchas ocasiones de salarios, incluso la pérdida de empleos. ¿Cómo ha movido el mercado y cómo ha movido el consumo en nuestro país, Juan Carlos? Sí, mira, ha sido un año bien interesante. ¿Qué pasó? La verdad es que hubo tantos cambios que era difícil pronosticar qué iba a suceder en términos de consumo cuando pensamos en un hogar promedio mexicano. Y fíjate que nosotros, que justamente como empresa nos dedicamos a monitorear la evolución de los hábitos de compra, identificamos algo bien interesante. Sabes que a diferencia de la economía que tuvo un impacto importante, el consumo en los hogares en México, al contrario, se disparó, tuvo un crecimiento doble dígito. Sí, de hecho el dato puntual es un crecimiento en el año del consumo en los hogares mexicanos de 14.6%. ¿Sí? Mira, y la economía en su conjunto cayó 8.5%. Correcto, correcto. De hecho, como bien comentas, la economía tuvo una contracción de 8%. Las cifras que reportan del comercio al detalle también tienen una contracción cercana al 5%. Pero curiosamente, el gasto que se hace al interior de los hogares para consumo masivo, hablamos de alimentos, bebidas, cuidado personal y cuidado del hogar, creció doble dígito. Y obviamente hay explicaciones para todo esto. Los cambios de hábito que llevaron al consumidor a estar más tiempo en casa son uno de los grandes drivers que generan este impulso en el gasto del consumidor. ¿En qué productos gastamos más nosotros como mexicanos? ¿Cuál es la parte de la canasta básica o no básica que se aumenta? Y también seguramente se dan cuenta a través de Kantar México que existen restricciones en algunos otros consumos. El consumidor es muy inteligente al final del día. Al final del día es tu dinero. Correcto, el consumidor es muy inteligente y es quien al final del día, como tú dices, hace una elección por un producto y decide justamente satisfacer algunas de sus necesidades con las marcas y productos que consumen. Entonces, básicamente es el árbitro del juego y es bien interesante cómo al principio de la pandemia, por supuesto, en los meses de marzo y abril que se hizo el tema del lockdown, las categorías que se vieron más beneficiadas fueron precisamente las ligadas a limpieza y desinfección. Obviamente queríamos estar lo más protegidos posibles en términos de alejar al virus de nuestra persona. Pero después, y es algo que se ha mantenido en el tiempo hasta diciembre, fueron las categorías de alimentos y lácteos las que mantuvieron ese ritmo de crecimiento y las que terminan siendo las grandes ganadoras en términos de consumo masivo. Alimentos y lácteos. Estamos platicando con Juan Carlos Youff, él es director de servicio al cliente de la división World Panel de Kantar México. Que en algún momento, Juan Carlos, dime si me equivoco, se llegó a señalar que el consumo de alcohol, por ejemplo, se había elevado y que se habían castigado otras categorías. ¿Qué ven ustedes en este, pues ya prácticamente año que se tiene con restricciones en muchos lugares del país? ¿Y cómo nos estuvimos acercando? ¿Qué tanto estuvimos llegando al retail? ¿Qué tanto estuvimos llegando a los grandes comercios? ¿Qué tanto estuvimos comprando en línea? ¿Eso también se puede ver? Por supuesto. De hecho, creo que de los grandes cambios que vimos en el comportamiento del consumidor está ligado a la elección de los canales de compra. Normalmente el canal tradicional, digamos la tiendita de la esquina, es uno de los canales más dinámicos en México porque atiende a una base muy importante de la población, ¿sí? Uh-huh. Obviamente existe también el canal moderno, el gran autoservicio, con un peso muy relevante. Y justamente uno de los cambios que vimos ligados a la pandemia fue el gran desarrollo del autoservicio.
El canal moderno fue el ganador en términos de más consumidores, tickets más grandes y, por supuesto, entonces, más derrama económica, más gasto de los hogares. Fue el autoservicio el gran ganador. El canal tradicional, de alguna manera, por obvias razones, se vio castigado al bajar el tráfico, la afluencia en las calles. Y entonces vemos ese efecto donde un canal de autoservicios lidera el crecimiento a través de ofrecer tickets más grandes, que significa haciendo desembolsos más fuertes el consumidor, y también buscando de alguna manera generar compras de productos más grandes, posiblemente con mejores precios por litro, y así generar rendimiento en el hogar. Eso es la dinámica que vimos en cuanto a canales. También sobre el comercio electrónico, muy importante, ya lo mencionabas tú, vimos un boom impresionante. Sí. Este año, la penetración del canal de e-commerce para consumo masivo pasó de 3 puntos a 17. ¿Qué significa esto? Para poner un poco mejor el contexto. Significa que de todos los hogares en México, ¿sí?, que nosotros medimos, representamos a la población completa del país, hasta antes de la pandemia, solamente el 3% de ellos hacía compras de consumo masivo a través del canal e-commerce, ¿sí? Era un nicho pequeño. Este año, al cerrar en diciembre, tras la pandemia, brincó de 3% a 17%. Eso hizo que el consumo masivo en línea creciera más de 4 veces su tamaño. Vaya situación. Es tremendo lo que está diciendo. Juan Carlos, ¿pueden ver en algún lugar, en algún sitio de internet, todos los datos? Porque el comunicado es muy extenso y es muy, muy rico, pero me imagino que debe de haber datos pues mucho más interesantes para quienes se dedican a todo esto. Por supuesto. Pueden visitar nuestra página de internet. Ahí está toda la información en relación a Kantar, a los estudios que hacemos, y este es básicamente uno de tantos más que tenemos en cuanto al consumo y al consumidor. Y este crecimiento viene de diferentes plataformas, porque aquí está considerado tanto pure players, como pueden ser las marcas que originalmente, o los retailers que originalmente nacieron vendiendo en el canal digital, pero también están los .coms, está el canal de social commerce, las apps, y un universo enorme de plataformas que hoy son relevantes justamente para llevar productos de consumo masivo a los hogares de México. O sea, te refieres a Rappi y a todo lo que están haciendo, los esfuerzos individuales que hace Walmart, que hace Chedraui, vaya. Y personas, hay uno que se llama iBoy también, firmas que empezaron a surgir a raíz de la pandemia, ¿no? Correcto, claro que sí, justo involucra todo esto, porque al final de cuentas ya es un canal digital que a través de diversas plataformas básicamente logra llevar el producto al consumidor. Entonces todo eso se engloba ahí. Oye, ¿y esto ya llegó para quedarse? Es correcto. De hecho, una de las grandes preguntas es ¿qué tanto más puede seguir creciendo el e-commerce? Con estas tasas de crecimiento en consumo masivo. Seguramente va a seguir creciendo. Seguro que sí. Pues Juan Carlos Youff, director de servicios al cliente de Kantar World, de la división World Panel de Kantar México. Es que antes era Kantar World Panel México, pero ahora está como ahí, como al revés, pero ya sabes. Pero muchas gracias, sabemos las marcas y sabemos todo esto que representa. Cuídate mucho, gracias, y estaremos tocando la puerta muy seguido porque sin duda es apasionante ver cómo nos hemos acoplado a toda nuestra nueva realidad. Cuídate mucho, Juan Carlos. Gracias, Jaime, un placer estar con ustedes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.